y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Inicia diciendo este verso, hermanos: bienaventurado el que lee. Todo aquel hermano que en esta oportunidad está acá presente y que tiene a la mano este volumen sagrado y va a poder leer los versos que nuestro hermano va a dar a conocer, es bienaventurado. Y también, si algún hermano o hermana o amigo está presente pero no puede tener a la mano la escritura o no puede leerla, también es bienaventurado, porque dice: y los que oyen las palabras de esta profecía. Tanto los que leen como los que oyen, bienaventurados. Pero más bienaventurados somos, hermanos, si guardamos las cosas en ellas escritas. Es decir, si obedecemos lo que la palabra de Dios nos ordena. Voy a dejar en esta oportunidad el lugar a nuestro hermano Amílcar Antonio Escalante. Él queda con cada uno de nosotros para exponer la palabra de nuestro Dios. Amada Iglesia de Dios, amigos que nos honran con su presencia, paz a cada uno de vosotros. Es precioso estar en un lugar así, fresco. Bueno, yo siento un poco de calor, no sé ustedes, pero ustedes están al aire libre, por decirlo así. Antes de iniciar, quisiera invitarles a hacer una oración para pedirle permiso a nuestro Dios. Así que les invito a ponerse de rodillas. Padre y buen Dios, gracias, Señor, te damos, porque tú nos permites estar en este día para poder glorificar tu nombre en este hogar que tú nos das la entrada, y también nuestros hermanos acá. Te damos las gracias, Padre, porque nos permite llevar esa palabra hacia los amigos que están presentes y a los que nos escuchan a través de este sonido. Gracias, Señor, porque nos traes con bien y asimismo nos regresarás a nuestros hogares. Mas en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que podamos abrir, Señor, las Escrituras para poder escudriñarlas y ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla en nuestro corazón y asimismo a atesorarla, para que podamos, Señor, ponerla en práctica y así salir edificados en esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque con tu permiso lo vamos a hacer, y bajo el perdón de nuestras culpas te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Vamos a tocar un tema bastante, por decirlo así, discutido a través de muchas personas, y en la cual la Iglesia de Dios tratamos la manera de demostrar lo que dice la palabra. Para eso quiero que cada uno de los que está presente busquen en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer 2 versículos. Si un amigo está a la par suya, le invito a que le enseñe ahí el texto, porque es importante que los amigos puedan ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Estos textos, hermanos y amigos que nos escuchan, a veces son
tratado de diferente manera. Y a veces se puede llevar a otro sistema, a otras creencias. Pero esta noche queremos dar a demostrar qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es, o mejor dicho, qué significa estar bajo la gracia. El mensaje universal de la mayoría dice que Cristo abolió la ley. Habla falsamente en que estamos bajo la gracia y por lo tanto no debemos de cumplir la ley. Y menciona un texto que no lo vamos a ver al principio, sino que quiero que lo veamos al final, pero solo lo voy a referir, que dice que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero esa palabra cumplirla se toma como que si Él vino hasta ahí nomás, vino y Él terminó con la ley. Que hasta ese momento se cumplía y de ahí para acá nada. No, hermanos y amigos. Cuando Él menciona que cumplirla, vino a obedecer la ley. Porque Él no podía desobedecer una situación que su Padre había dado. Ahora, ¿qué significa estar bajo la gracia? Dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quiero referirme en algo. Nadie puede nacer en el reino de Dios a menos que se someta completamente a la autoridad de Dios. ¿Y qué es estar bajo la autoridad de Dios? ¿Qué se puede hablar? ¿Qué se puede decir? Si la autoridad de Dios está plasmado acá en este libro que usted tiene en sus manos y yo lo tengo aquí. Esa autoridad de Dios, la cual nos da la palabra de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y nadie puede nacer en el reino de Dios si no se somete a esa autoridad. Pero se malentienden varios textos, hermanos. Hemos tomado de referencia esto. Y dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Quiero que veamos otro texto para ir entrándonos a lo que es, qué significa estar bajo la gracia. Un texto mal entendido también, Gálatas capítulo 5. Más adelante, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Yo quiero referirme a algo literal, literal que nosotros vamos a vivir o que estamos viviendo. Tal vez aquí hay varios que podemos manejar un vehículo. Si yo cargo un vehículo y no ando licencia o no cargo la revisión del vehículo y me para la policía, ¿qué va a pasar? Inmediatamente me pone una multa, ¿sí o no? Pero esa multa que me pone, ¿a dónde está estipulado que tienen que ponérmela? En la ley de tránsito. Entonces, eso significa que yo no estoy cumpliendo la ley y estoy bajo esa ley, porque bajo esa ley me da penalidad a mi persona. Entonces la palabra que podemos ver aquí es, pero si son guiados por el Espíritu de Dios, no tenemos que estar bajo la penalidad de la ley. O sea, que la ley de Dios, hermanos,
y amigos, no nos puede a nosotros tomar como culpable. ¿Por qué? Porque estamos guiados por el Espíritu de Dios. Y el estar guiados por el Espíritu de Dios es porque estar bajo la gracia. Esa gracia en la cual nos va a tener a nosotros cumpliendo lo que Él quiere que cumplamos. Estamos bajo la pena de la ley si violamos la misma ley como una forma de vida. En otras palabras, yo voy a mencionar algunos términos de la ley esta noche. Si yo robo, ¿qué me pasa? No pensemos en la ley de lo que es la república. Pensemos en la ley de Dios este momento. Dice la palabra que si yo robo, ¿qué hago? Peco. ¿Y dónde está ese pecado establecido? Si no es en la ley de Dios. Si yo adultero, también dice la palabra que yo peco. ¿Y dónde está establecido? En la ley de Dios. Entonces, lo que quiere decir el texto de que teníamos en consideración, pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la penalidad de la ley, bajo aquella situación de que nos puedan penalizar o Dios nos pueda penalizar en el aspecto de que nos pueda condenar, sino que si somos guiados por el Espíritu es porque la ley de Dios nosotros vamos a cumplirla como está escrito. Ahora, ¿en qué se cumple, hermanos? ¿Qué es lo que se necesita para estar bajo la gracia? Para estar siempre sometido en la gracia. Romanos capítulo 5. ¿Puede retroceder allí en su Biblia? Romanos capítulo 5. Versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación, hermanos, es el resultado de la sangre de Cristo. Para mis amigos también, la salvación, es el resultado de que nosotros aceptemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Aquella sangre que derramó gota por gota. Ese es el resultado, la cual Él derrama por gracia. ¿Por qué por gracia? El arrepentimiento de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, no lo vamos a obtener por obras. El arrepentimiento mío no lo obtuve por obras. El arrepentimiento suyo no lo obtuvo por obras, sino que el arrepentimiento viene a través de reconocer que Cristo murió por mí. Y esa es la gracia de Dios. Es algo, hermanos, que la gracia es que ahorita esa gracia está aquí en el mundo. Y en este momento esa gracia está aquí en este lugar. Está en este momento, pero eso no quiere decir que todos hemos alcanzado la salvación. Eso no quiere decir de que porque la gracia está aquí, porque está en el mundo, porque está en este lugar, usted y yo ya alcanzamos la salvación. No, lo que necesitamos es llegar a los pies de Jesús, aceptar la sangre de Cristo que lava mis pecados. Eso es lo que quiere decir.
significa, hermanos, que nos ha dado Dios la oportunidad de perdón inmerecido. Dice allá un texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia. Porque usted y yo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasa? Están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Esto significa que el pecado que entró al mundo separa a Dios del hombre. Y entonces, al separar, Dios manda a su Hijo a morir para que sea un reconcilio entre Dios y el hombre. Y eso no lo merecemos usted y yo. Porque no estábamos para eso, hermano. Porque quien tenía que morir por el pecado somos nosotros. Pero la gracia de Dios, lo que lo manda al humano es que Él mandó a su Hijo a morir por usted. Y esa es la gracia. Es un perdón inmerecido, pero ahí entramos en un proceso. Eso no quiere decir, hermano, que bueno, ya vino la gracia, ya la gracia está en mí, yo estoy bajo la gracia y ya puedo hacer lo que yo quiero. Momento. Esa no es la gracia. La gracia es, hermanos, es el perdón que Dios nos da inmerecido, pero en ese momento que Dios nos perdona, porque yo acepté la sangre de Cristo, porque yo acepté a Jesús en mi corazón, entonces entro en un proceso. Y ese proceso se encuentra en Mateo 24:13. Usted puede leerlo ahí, Mateo capítulo 24. Versículo 13. Dice así: mas el que ¿qué? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces quiere decir que estar bajo la gracia no es simple y sencillamente que yo levante mi mano, no es simple y sencillamente que yo acepte a Jesucristo, no es simple y sencillamente que yo crea en el Señor, sino también es perseverar hasta el fin. ¿Y qué significa perseverar? No pecar hasta el fin, no ofender a Dios hasta el fin. Entonces estamos calificados para estar bajo la gracia. Entonces estamos ya con una calificación mayor. Entonces estamos ya con una calificación tal vez de un 8. Tal vez no hemos llegado a 10. Pero cuidado. Cuidado. Porque estar bajo la gracia no significa, por ahí hay una personas que hablan y dicen, salvo, siempre salvo. Esa es doctrina errónea. Porque entonces si yo digo salvo, siempre salvo, y entonces ¿dónde dejo ese texto? Que el mismo Jesús lo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar es correr, perseverar es insistir, perseverar es llegar a la meta. Pero ya más adelante vamos a ver cómo vamos a perseverar. Si viene un vehículo digamos de San Juan, ¿cómo puede llegar el vehículo a San Marcos si se detiene a medio camino? No llega a su final.
pero se quedó sin combustible y viene y pide ayuda para poder empujarlo y llegar hasta la gasolinera. Perseveró, llegó, le echaron combustible y volvió a encender. Así es el perseverar hasta el fin. Llegar a la meta, llegar a donde se nos ha puesto llegar, pero también en el camino podemos ser descalificados. La calificación que la gracia nos da, podemos llegar a ser descalificados al fracasar. ¿Por qué, hermanos? Va a parecer extraño lo que voy a decir en este momento. La salvación no es el resultado de la gracia. Ya vamos a ver más adelante por qué. La salvación que usted tiene no es el resultado de la palabra gracia, sino que Jesús lava mis pecados, pero también yo tengo que hacer de mi parte. La falsa idea, hermanos y amigos, que estamos bajo la gracia, ya somos salvos definitivamente, no está basada en la Escritura. Como yo ya llegué a la gracia, ya la gracia está en mí, ya soy salvo definitivamente. Momento, no está basado en la Escritura. La gracia es la voluntad de Dios de perdonar los pecados. Esa es la gracia. Y lo podemos ver, hermanos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 7. En quien tenemos redención, dice la palabra, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? De su gracia. O sea, hermanos, que la gracia es la voluntad de Dios para perdonar nuestros pecados. Ahora, para llegar a hablar más en serio, hermanos, vamos a examinar esta noche el texto más problemático para poder predicar falsamente que la gracia es nada más, así nomás, y hasta ahí llega todo. Efesios capítulo 2, más adelantito. Yo creo que ya sabe usted. Versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto dice, no es de vosotros, o sea, no es porque nosotros queramos, no porque nosotros queramos estar aquí o porque nosotros queremos pertenecer al pueblo de Dios, no, es por el don de Dios, es por la voluntad de Dios. Mi amigo que se encuentra presente esta noche, es la voluntad de Dios que usted esté esta noche en este lugar. Y por eso es don de Dios. Ahora, el texto que podamos decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces, hermanos, falsamente se predica que las obras que aquí se dice son aquellas obras que si yo veo alguna necesidad de un amigo, alguna necesidad de algún hermano, yo saque dinero o yo hago. No está hablando de obras que yo haga para ganarme la salvación. No está hablando de esas obras. Está hablando de otro tipo de obras que más adelante vamos a ir viendo, porque no es propia de la fe humana la salvación. No es propia de la fe humana la gracia. Es la fe de Cristo
en nosotros. Eso es lo que es la gracia. Los que reciben esa fe no tenemos por qué gloriarnos. Porque dice que no por obras para que nadie se gloríe. Pero esas obras son, hermanos, es aquella acción de cumplir los mandamientos de Dios. Primero llega la gracia en su corazón. Primero llega la sangre de Cristo a su vida para luego comenzar a perseverar en cumplir con la palabra de Dios. No vamos a comenzar primero a cumplir la palabra de Dios, primero a cumplir los mandamientos, primero a cumplir sin tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero es Cristo en mi vida y teniendo la gracia de Cristo en mi vida, entonces comienzo a hacer las obras del cumplimiento de su palabra. La gracia es la justificación y perdón. Es la dádiva de misericordia y favor de Dios. Y eso lo tiene para nosotros, lo tiene para usted. La palabra de Dios es clara cuando permitimos que ella misma se interprete. Porque es gracia seguida por obras, no obras seguidas a la gracia. Primero es la gracia de Dios en mi vida. Dios, hermanos, Dios es tan maravilloso con nosotros que nos permite llegar a su iglesia, que nos permite a nosotros llegar a su pueblo, que nos permite a nosotros conocer la palabra de Dios. Y cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida y empezamos nosotros a hacer las obras, pero obras de obediencia, obras de obedecer la palabra de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Dios extiende gracia, hermanos. Ayuda a su pueblo. Y Él espera, fíjese bien, Él extiende gracia y ayuda a su pueblo. Y Él espera que nosotros crezcamos en buenas obras, andando en ellas en una forma de vida. No estamos bajo la ley, pero no estamos bajo la penalidad de la ley. La ley no nos da consecuencias malas a nuestra vida. Al contrario, cuando yo comienzo a obedecer la ley de Dios, que es un estándar de vida de nosotros mismos o punto de referencia para el verdadero cristiano. La ley de Dios es punto de referencia, un estándar de su vida para poder servirle a Dios. Pero estamos bajo la gracia. Y no estamos, valga la redundancia, bajo la penalidad de la ley. Dios quiere que nosotros veamos eso. Guardar los mandamientos o guardar la ley de Dios, hermanos, desarrolla un carácter en nosotros. Y esto hace que le mostremos a Dios que la gracia que ha sido extendida a nosotros no es en vano. Porque ninguno de nosotros, amigos y hermanos, merecíamos estar en la iglesia de Dios. Sino que Dios, por su gracia, nos ha llamado a ser. Es la voluntad de Dios. Y además de eso, nosotros debemos de responderle
a Él con mostrarle que verdaderamente la gracia de Dios no fue en vano en mi vida, cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra, obedeciendo los mandamientos de Dios. Si seguimos la gracia, hermanos, de Dios con obras, y entonces en aquel día todo aquel que lo sigue o lo seguimos, nos levantaremos en la primera resurrección. Y hay un texto muy, pero muy precioso. Me encanta leerlo. Cómo es que Dios hace para que podamos obtener ambas cosas. La gracia de Dios, pero después seguida por obras. Apocalipsis capítulo 14. Algunos hermanos ya saben el texto que voy a citar, pero los amigos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. He aquí, dice. Fíjense bien, estamos en un libro de futuro, pero dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas que van a la par: la gracia y las obras seguidamente. La ley de los 10 mandamientos, mis amigos y hermanos, son eternas como su autor. Dios es eterno, así también la ley que Él nos mandó y regirá por la eternidad. ¿Por qué? ¿Qué es la ley para nosotros? ¿Qué es la ley de los 10 mandamientos para nosotros? Y eso nos lo dice Romanos capítulo 6, hermano. Romanos capítulo 6. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. La ley de los 10 mandamientos es el que señala el pecado. Y si nosotros, hermanos y amigos, no lo queremos aceptar, es por medio de esa ley que nosotros podemos ver si hemos o no hemos pecado. Al obedecer reflejamos el fruto de nuestra fe, lo que nosotros creemos, por lo que tanto andamos bajo la gracia y obedecemos la ley a la par. No podemos invalidar, hermanos, la ley de Dios por el hecho que vivamos bajo la gracia divina de Jesús. La ley de Dios está vigente y lo vamos a ver ahí mismo, hermanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 15, el que teníamos en consideración al principio. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo la gracia? Como dice lo último, en ninguna manera. Porque la ley es la que nos indica a nosotros cuando ha habido pecado. Y no son 9, no son 8, no son 7, son 10 mandamientos. Y los 10 están vigentes. Romanos, un poquito más atrás. Romanos capítulo 3. Versículo 31. La gracia de Dios, la sangre de Cristo en nuestra vida nos lleva a una fe. Pero dice el versículo, luego por la fe
¿Invalidamos la ley? Aquí mismo está la respuesta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, dice, decimos sí a la ley de Dios. La gracia no invalida la ley de Dios. La gracia de Dios es la oportunidad que nosotros tenemos para poder llegar a Jesucristo. Mateo capítulo 5. Y estas son palabras, hermanos, que son importantes para nosotros verlas. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis, y palabras de Jesucristo, de ningún otro, más que solamente el que da la gracia, el que por él está en la gracia, que por la muerte de él ha venido la gracia a este mundo. Palabras de él dice, no penséis que he venido para abrogar, o en otras palabras, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, sino para cumplirla, o en otras palabras, para obedecerla. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta penúltima palabra, hermano, hasta que todo se haya cumplido, lo transfieren a veces las personas y empiezan a mencionar que se cumplió en la muerte del Señor Jesús. Pero les invito a que volvamos a leerlo. El versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase, ¿qué? El cielo y la tierra. No dice hasta que yo muera o hasta que el Hijo del Hombre muera. No, dice hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Y cuándo será esto? ¿Ya pasó? En ninguna manera. El cielo todavía existe y la tierra todavía existe. Esto será en la eternidad. Dice hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, palabras de Jesús, porque Él aún cumplía los mandamientos de Dios. La gracia de Dios está juntamente con nosotros. La gracia de Dios está a nivel de todo el mundo y esta noche en este lugar. Por eso invita a los amigos a acercarse a la gracia, a aceptar a Jesús en su corazón, a llevarse en su corazón la sangre de Cristo, pero para que luego empecemos a hacer obras de obediencia en la palabra. La gracia no invalida la ley. ¿Qué significa la gracia? El perdón de Jesús y de Dios en nuestras vidas. Eso significa la gracia, porque ninguno de nosotros nos merecemos ese perdón. Solamente por la gracia de nuestro Padre Dios es que nosotros lo obtenemos. Porque sin Él no hubiera mandado a su Hijo a esta tierra a morir en la cruz de Calvario. Ni Jesús hubiera aceptado venir a sufrir por causa de nosotros, sino por el amor que nos tiene en nosotros. Repito nuevamente, la gracia de Dios es la misericordia y el perdón que nos da a nuestros pecados. Pero luego de la gracia, nosotros tenemos que hacer obras de obediencia a la palabra. La gracia no invalida la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente y estará vigente hasta que el cielo y la tierra pasen. En otras palabras, los mandamientos de Dios
escritos en su palabra están vigentes hasta el último día que esta tierra y el cielo lo veamos en este lugar. Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y paz a cada uno de vosotros, hermanos. Bien, hermanos, después de haber escuchado la hermosa meditación, pónganse de pie, vamos a darnos una estiradita y vamos a continuar glorificando el nombre de nuestro Dios, ya que pues Dios nos concede estar en esta oportunidad